Vamos a hablar vamos a hablar del tercer punto de las doctrinas de la gracia. Hablaron la semana pasada, Mauri habló acerca de la elección incondicional de Dios. En cuanto a eso, quedó claro, ¿verdad?, de que Dios elige. Y hermanos, podemos verlo en toda la Biblia. Como dije hace 2 domingos atrás, la Biblia nos habla acerca de la elección. Desde el principio Dios elige, de hecho, a Caín, ¿sí? A Abel, y rechaza a Caín. Desde el principio vemos que Dios elige, por ejemplo, a Noé. Vemos que Dios elige a Abraham por encima de un pueblo pecador, ¿sí? Y Abraham era parte de ese pueblo pecador. Vemos en el tiempo de Sodoma y Gomorra cómo Dios elige a una familia, ¿sí?, del justo Lot. De repente vemos luego de que Lot en realidad no era tan justo, ¿sí? Sin embargo, vemos la elección de Dios constantemente en toda la Biblia. En el libro de Éxodo encontramos cómo Dios elige a un pueblo, ¿sí?, para hacerlo su pueblo, para que ese pueblo sea su pueblo. Y este es el pueblo de Israel. Y vemos que este pueblo no era un pueblo el cual podríamos decir que era un pueblo muy santo, ¿verdad? Era un pueblo bastante rebelde que constantemente se rebelaba en contra de aquel que los había elegido. Sí, este era Israel. Sin embargo, Dios en su elección y en su promesa continúa hacia su obra de redención de ese pueblo. Luego en el Nuevo Testamento encontramos a discípulos que Cristo mismo elige, encontramos a mujeres que Dios elige, encontramos a un hombre que marcó la historia de la iglesia y la historia de la humanidad, como el apóstol Pablo. De repente Pablo iba camino a Damasco y él por una luz en su mente, por una avivada, se da cuenta que le convenía elegir a aquel que estaba persiguiendo. ¿Sí? Pablo estaba persiguiendo a Cristo, pero de repente él se da cuenta y dice, no, pará. Estoy cometiendo un error, no estoy siendo sumamente inteligente, porque estoy persiguiendo a Cristo. ¿Fue así, verdad? Para nada. Pablo iba en busca de los cristianos en Damasco para asesinarlos. Él estaba convencido de que Cristo era una mentira. Él estaba convencido que su llamado había sido el eliminar a todo lo que tenga que ver con la persona de Cristo. Sin embargo, Cristo aparece en camino a Damasco en su vida y hay una transformación. Cristo hace una elección e incluso en la elección Cristo le dice algo así como, por causa mía vas a sufrir. Vas a ver lo que es sufrir por causa mía. Sin embargo, Cristo lo elige como el apóstol a los gentiles.
entonces encontramos que en la Biblia nos habla constantemente de principio a fin de la elección divina. Luego vamos a ver algunos versículos que también dan fundamento a la expiación. Pero hoy vamos a hablar acerca de esta doctrina, tercer punto, la expiación limitada. Y hermanos, quiero que podamos prestar atención a lo que vamos a escuchar en esta mañana, porque como dije, es un tema sumamente controversial. Hay 4 posturas marcadas en cuanto a lo teológico, en cuanto a la expiación de Cristo. Sin embargo, quiero hacer foco en las 2 más contrapuestas, ¿sí? Las que tienen más contraposición, que son la expiación limitada y la expiación universal. Cuando nosotros hablamos de expiación, lo primero que debemos hacer es definir algunos términos teológicos. Entonces quiero definir lo que significa expiación doctrinalmente. Antes de entrar al texto bíblico, a los textos bíblicos que hoy vamos a ver, quiero que podamos definir lo que significa expiación. Si bien es verdad, estuvimos viendo el libro de Levíticos y encontramos en capítulo, ¿recuerdan? ¿Qué capítulo encontramos? 16, encontramos el día de la expiación. ¿Y qué ocurría en el día de la expiación? ¿Recuerdan? Se ofrecía ¿qué? Un sacrificio, un cordero, ¿para qué? ¿Recuerdan? ¿Para qué era? Era para aplacar la ira de Dios. O sea, la sangre derramada del cordero lo que hacía era aplacar la ira de Dios. Entonces, para definir qué es la expiación, voy a dar una pequeña definición. La expiación se refiere al acto, escuchen, de reconciliación a Dios y la humanidad por medio del sacrificio. Esto es expiación, o sea, es el acto, la expiación es el acto de reconciliación de Dios con los hombres. O sea, en otras palabras, hermanos, lo que también debemos definir es por qué Dios debe hacer expiación. ¿Por qué hay necesidad de expiar o de hacer expiación? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué? Alguien que responda. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, por el pecado. ¿Qué más? ¿Por qué hay una necesidad de expiación? Por la culpa, ¿sí? ¿Por qué más? Hay algo más elevado en cuanto al pecado y a la culpa. ¿Cómo? La paga, ¿ok? ¿Sí? Pero hay algo más elevado. Eso es reconciliación por la separación, ¿sí? Pero hay algo más elevado. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo y por causa de su santidad es que nosotros hemos sido separados por nuestros pecados. Hermano, lo que ha hecho el pecado en nosotros, y vimos en el principio lo que el pecado ha hecho en el hombre, la depravación absoluta del hombre, lo que el pecado ha hecho, hermano, es separarnos abismalmente de la presencia de Dios. Dios es un Dios santo. ¿Y saben por qué Dios tuvo que separarnos y expulsarnos de su presencia? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Pero miren qué interesante. Dios nos aleja de Él, nos expulsa de Él por su santidad, pero también por su amor. Por su amor. Hermanos, si Dios no nos amara, Él nos exterminaría, nos mataría en el mismo momento. Moriríamos. Porque su santidad para nosotros, hermanos, sería el final.
Estar ante la presencia de Dios significaría para nosotros sentencia de muerte. Sin embargo, el amor de Dios lo que ha hecho es trazar una obra redentora. Dios en su soberana voluntad decidió antes de la fundación del mundo elegir a un pueblo en el cual estás incluido y estoy incluido, no porque hayas ganado tu boleto, sino porque Él te eligió, y a ese pueblo Él decidió salvar por medio del acto de la expiación. Eso ha hecho Dios. Entonces, nuevamente, volvemos a la definición. Dios debe expiar el pecado para acercarnos a Él. Ahora, Dios no va en contra de su ley porque Él es santo. Entonces, la ley de Dios dice que todo aquel que comete pecado debe morir. O sea, en otras palabras, hermano o hermana, lo que nos debía ocurrir a nosotros era que debíamos morir. Nuevamente, por causa de la santidad de Dios, por causa de el pecado que nosotros cometemos, deberíamos haber muerto. Sin embargo, Dios empleó la expiación para salvarnos. Cristo murió en la cruz sustitutivamente, y esto significa que Él tomó tu lugar como pecador, tomó toda tu transgresión, todos tus males, todos tus pecados, todas tus rebeldías, y Él lo que hizo fue ponerlas sobre sus hombros para cargarla en la cruz y así Él recibir toda la paga del pecado, la ira de Dios. Eso hizo Cristo. Hermano, eso no fue potencial. Eso fue literalmente recibir la ira de Dios. Entonces deberíamos ahora, entendiendo un poco más en profundidad la idea de expiación, deberíamos hacernos algunas preguntas. Y como dije, no hay errores en estas preguntas. No piensen, no, Fernando está cansado, entonces está diciendo pavadas. No, estoy cansado, ¿sí? Y a veces digo pavadas, pero no es el caso, ¿sí? Pero deberíamos preguntarnos, entonces, teniendo esta idea de expiación, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué logró Cristo cuando expió los pecados? ¿Qué logró Cristo? ¿Qué logra la obra de expiación? ¿Qué es lo que logra para nosotros como beneficiarios la obra de expiación? Y deberíamos decir, como el apóstol Pablo, muchas o todas las bendiciones espirituales. Cristo lo que ha logrado para vos y para mí es ni más ni menos que todas las bendiciones espirituales. Cristo logró perdón, Cristo logró reconciliación, Cristo detuvo la ira de Dios para con tu vida y para mi vida, se cargó sobre él. Cristo nos ha dado entrada al Padre, Cristo nos ha dado entrada al cielo por la obra de expiación y así infinitas bendiciones espirituales. Pero ahora quiero hacer otra pregunta y que pienses en lo que voy a preguntar. La pregunta es, ¿por quiénes Cristo ha logrado todo esto que acabamos de decir? ¿Por quiénes? Y hermanos, acá hay tres posibilidades. Hay solamente tres posibilidades. La primera posibilidad es por todos, ¿sí?
Cuando Cristo murió en la cruz, hizo expiación, o sea, nos reconcilió y reconcilió a todos los hombres. Y logró salvación para todos los hombres. Y Él logró las bendiciones espirituales para todos los hombres. Esa sería la primera propuesta. La segunda propuesta es que Cristo en realidad no murió por nadie. ¿Sí? Esa sería la segunda propuesta. Y es que Cristo potencialmente pudo no haber muerto por nadie. Y en cierta manera Cristo hizo una obra, sin embargo no la terminó. Esta sería una segunda propuesta, porque en otras palabras, Él pone ahora la carga sobre nosotros para que nosotros decidamos. Esto sería una muerte, por así decirlo, potencial o beneficios potenciales. Y la otra postura es que Cristo murió eficazmente por su pueblo, por su iglesia, por sus escogidos, por su esposa, por sus ovejas. Estas son las tres posturas. La primera postura se llama universalismo, hermanos. Cuando nosotros afirmamos de que Cristo murió por todo el mundo, o sea que la obra de Cristo es imputada al mundo entero, lo que estamos diciendo teológicamente es que el infierno no existe. Es que el infierno no existe. Si nosotros decimos de que Cristo ha muerto por toda la humanidad, lo que estamos diciendo, hermanos, es que ni siquiera ya necesitamos predicar. ¿Para qué? Si ya lo que Cristo ha logrado, lo ha logrado por todos. No importa si se arrepienten, no importa si creen, Cristo expió los pecados del mundo, hermano. Otra vez, definición de expiación es tomar los pecados de todos, cargarlos en su espalda y que la ira de Dios caiga sobre él. El apóstol Pablo dice que Cristo ha logrado entre el hombre y Dios, ¿qué? La paz. Si nosotros decimos de que Cristo murió por todo el mundo, entonces ahora sería una buena noticia, todo el mundo está en paz con Dios. ¿Para qué predicar? Es más, hermanos, deberías levantarte en este mismo momento e irte de este lugar. ¿Para qué venir a la iglesia? ¿Para qué? Si ya está. Obedecer o no obedecer a Dios no va a cambiar lo que Él ya logró. Bueno, hermanos, esto es sin duda una postura errada. Sin embargo, lo que la Biblia sí afirma es que Cristo hizo expiación por su pueblo. Y hermanos, cuando nosotros hablamos en cuanto a la elección divina, encontramos de que constantemente en la idea de elección también está la idea de expiación. No podemos dividir la expiación de la elección, porque Cristo, como dije recién, Él murió por su pueblo. Entonces, quiero que me ayudes, o tres personas por lo menos me ayuden, y vamos a buscar 3 textos bíblicos en los cuales vamos a encontrar la elección divina, pero vamos a ver los fundamentos de la expiación limitada, los fundamentos bíblicos de la expiación limitada. El primer texto bíblico que quiero que me ayuden a buscar en cuanto a definir la elección divina es Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Mauri, por favor, Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. El segundo texto bíblico que vamos a leer es Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Mati, por favor. Y
el tercer versículo es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver 2 puntos de la expiación en esta mañana. Primero, la expiación es limitada a la elección de Dios. O sea, en otras palabras, la expiación de Cristo se aplica al pueblo que Dios ha elegido. ¿Sí? Primer punto, la elección divina como base de la expiación limitada, la base bíblica. Y lo segundo que vamos a ver es que la redención es, según la Biblia, particular y no universal. Nuevamente repito, la redención es particular y no universal. Bien, Mauri, Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Más, Mauri, arriba y fuerte. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para ser primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ok, Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30, en la teología se conoce como la cadena de la redención. No sé si notaron, pero hay una cadena, ¿sí?, en el cual se va desarrollando la obra de elección, la obra de redención. Primero, Dios lo que hace es que, ¿cómo? Conoce. Ahora, ¿cuándo Dios conoce? ¿Cuándo se da este conocimiento de Dios en la obra de salvación? Desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, hermanos, Dios te conoce antes de que hubiera dicho, sea la luz. Mira qué terrible esto, ¿no? Y qué tremendo. Antes de que Dios dijera, sea la luz, Dios te conocía. Dios me conocía. Él te había amado desde antes de crear todas las cosas. Hermanos, hay veces nos quieren hacer parecer muy importantes, ¿verdad? Y nos dan diferentes características como seres humanos para decir, bueno, sos importante. ¿Por qué? Si terminás una carrera, sos importante. Si tenés un buen trabajo, sos una persona importante. Si tenés tu casa, entonces sos importante. Cualidades o características humanas. Sin embargo, hay una característica divina en la cual, hermano, te da una importancia trascendental. Y es que Dios te conoció desde antes de crear todas las cosas. Así como sos. Así como te ves en el espejo y te mirás y decís, pero así como estoy, así medio gordito. Sí, así. Así, fue así. Él te conoció y Él te amó desde antes de fundar el mundo. Pero no solamente quedó en conocerte, Él actuó, Él obró. Porque a los que antes conoció, ¿también qué? Predestinó. En otras palabras, la idea de predestinación es la misma de lo que Mauri nos estuvo hablando la semana pasada. No solamente te conoció, sino que dijo, él o ella será mío o mía. Imagínate esta idea. Yo soy la persona que puede cambiar la vida a alguien de este lugar. Yo puedo decir, a partir de que yo ponga mi dedo sobre tu cabeza, entonces a partir de ahí tu vida cambiará. Y de repente, en medio de todas estas personas, que seremos unas 50, yo digo, vos. Esto es lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Dios nos eligió y no entendemos ni podemos decir el por qué.
Dios, ¿por qué has elegido a Mauri? ¿Cuáles fueron sus cualidades? ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, solamente porque Él así lo quiso, por mero afecto de su voluntad. Luego de predestinarnos, ¿qué hizo? A los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, llamó. Estabas perdido, muerto en tus delitos y en tus pecados, y Dios te llamó. Ayer en la feria del libro se acercó un muchacho jovencito, 25 años, y me dijo, Fernando, estábamos hablando, y me dijo, yo no sé por qué me atrae tanto, pero de chico me atrae tanto la Biblia. Era un muchacho católico. Me dice, siempre estoy obsesionado con conocer a Dios. Y yo me reía y le decía, ¿vos? En realidad hay alguien que está obsesionado en conocerte a vos. Es Dios, hermanos, el que nos está atrayendo. Es Dios el que te atrae a Él. Pero yo quise ir a Él. ¿Qué? Nosotros queríamos ir al pecado, ir a la muerte. Amábamos eso. Y Dios nos atrajo a Él. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Estas son las palabras del Señor. Entonces la cadena continúa. El Señor llama. Pero a los que llama, ¿qué hace? Justifica. Hermanos, ¿cómo Él puede justificarnos? ¿Cómo Él ha logrado justificar al impío? Por medio de la redención. Por medio de un sacrificio, Él ha logrado justificarte. No había justicia en vos, no había justicia en mí. Ante el Padre éramos considerados pecadores. Sin embargo, la justicia del Hijo fue aplicada a nosotros, pecadores. Pero fíjense que la obra no termina ahí. Porque no solamente nos justifica, sino que también nos ¿qué? ¿Cómo? Nos glorifica. Hermanos, esto es el último punto. No voy a tocarlo ahora de los 5 puntos que vamos a ver. La seguridad de la salvación. Como Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, también Dios va a llevarte por esta tierra como peregrino y extranjero hasta llevarte a la ciudad celestial, glorificado con su Hijo. Él lo va a hacer. Aunque corras, hermano, aunque quieras escaparte, no podrás. Decir que alguien puede alejarse de Dios es casi lo mismo que tomar a Leví, ponerle cuerdas en sus piernas, cuerdas en su cuerpo y decirle, Leví, alejate lo más que puedas. Y que él empiece a correr y parezca que con todas sus fuerzas se está alejando y él crea que se está alejando. Pero de repente Gabriel empieza nuevamente, vení acá. No te vas a ningún lado. Hermanos, hay veces somos así, ¿no? Parece que estamos corriendo lejos. No quiero saber más nada con Dios. Me voy. Y empezamos a correr y no nos damos cuenta que estamos corriendo en el mismo lugar, ¿no? Y Dios otra vez, hey, vení acá. Vení acá. Esas son las cuerdas de amor del Señor. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Hermanos, algunas cosas importantes que debes ver en ese texto. Primero, Él nos escogió en Cristo. Él nos escogió en Cristo. Cristo es la base de nuestra elección.
Cristo es la base. Hermano, hay algo que debemos entender. Si si Dios, el Padre, nos miró y nos escogió, fue ni más ni menos que por Cristo. Por Cristo. Por amor a Él. Y por amor a Cristo, Él nos predestinó. Y en Cristo logró justicia para con nosotros. En Cristo. Hermano, la obra de elección y la obra de expiación y la obra de salvación tiene su base solo en la persona de Cristo, no en nosotros. En Cristo Dios nos ha adoptado. No es que Dios dijo, bueno, voy a adoptar a algunos huerfanitos por ahí. No fue así. Fue en Cristo. Porque Cristo te amó y Él se apegó a vos, entonces por eso el Padre te ama y me ama. La base está en Cristo. Somos adoptados por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién lo tenía ese? Amén. ¿Ven nuevamente? Desde la eternidad, lo que Dios ha hecho fue llamarnos por Cristo. Desde la eternidad, Dios te ha llamado y me ha llamado por Cristo. Ahora, ¿cómo es que eso se aplica a nuestra vida? ¿Cómo esta obra de elección divina se aplica a nuestra vida? Hermanos, tuvo que haber un acto en medio de toda esta obra. Y el acto fue, como dije al principio, el acto de la expiación. La redención fue particular. La redención fue particular. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él dijo, consumado es. Él no dijo, consumado será. Él dijo, consumado es. En otras palabras, lo que Cristo dijo, mi tarea fue terminada, acabada. Hermanos, lo que Cristo está diciendo con esas palabras es, yo he acabado mi tarea. Mateo capítulo 1, versículo 21. Fer, por favor. Juan capítulo 10, versículo 11 al 15. Jairo, ¿me ayudas? Juan capítulo 10, versículo 11 al 15. Y por último vamos a ver Hechos capítulo 20, versículo 28. Charlie, por favor. Bien, Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Hermano, lo que vamos a entrar a ver en este momento es que la Biblia en ningún momento afirma de que Cristo iba a salvar a todos. En la promesa que el ángel le da a María, como en el Antiguo Testamento desde Génesis, es que Cristo, el Salvador, el Mesías que iba a venir, sería el Salvador de su pueblo. De hecho, el texto más importante en todo el Antiguo Testamento es ¿cuál? Isaías capítulo 53, el siervo sufriente del Señor. Sin embargo, notamos que en Isaías constantemente el autor lo que dice es que quien está sufriendo y muriendo por causa de pecadores, por causa de su pueblo, es Cristo. Cristo paga el pecado de su pueblo. En la promesa que el ángel le da
que se da en cuanto al Mesías que había de venir, no nombra al universo entero. No dice, Él salvará a todos los seres humanos de sus pecados. Lo que dice es, Él salvará a su pueblo. Lo primero que notamos acá es que la promesa se aplica al pueblo de Dios, a su pueblo. Juan capítulo 10, versículo 11 al 15. Juan capítulo 10, versículo 11 al 15. Jairo. Amén. Quiero que vean ese final. El domingo prediqué acerca de esto en Córdoba. Hermanos, quiero que noten esta escena. Quiero detenerme un poquito en esta escena. Lo que encontramos acá en Juan capítulo 10 es Cristo teniendo un debate con los fariseos, con los maestros de la ley. Entonces los maestros de la ley le dicen a Cristo de que ellos no son esclavos o no fueron esclavos de nadie. Ellos empiezan a pelear con Cristo, luego Cristo se separa y luego continúa el debate. En este debate Cristo hace una división en cuanto a dos grupos. Primer grupo, las ovejas. Cristo le dice a los fariseos que Él da su vida por sus ovejas. Él dice, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero en un momento de tensión, Cristo le muestra a ellos y les dice a ellos, a los fariseos, de que ellos no son parte de las ovejas, porque no creen. Hermanos, en otras palabras, Cristo lo que hace en este grupo de personas es dividir a los que son ovejas y a los que son cabras. Y Él afirma de que Él da su vida por las ovejas. También Cristo dice que tiene un rebaño el cual debe traer hacia Él. Y esos, hermanos, somos nosotros. Ese rebaño en el cual Cristo se refiere en Juan capítulo 10 somos nosotros. Y es la misma idea que Juan capítulo 17, cuando Cristo mismo dice, no oro por el mundo entero, sino que oro por aquellos que me diste y por los que han de creer por el testimonio de ellos. Hermanos, Cristo afirmó morir solo por sus ovejas. La pregunta que hice el domingo pasado y que hago también en esta mañana es, ¿estás seguro de estar en el rebaño de Cristo? Porque como dije al principio, todas las bendiciones espirituales se van a aplicar a tu vida y disfrutarás de ellas si estás en el rebaño correcto. Pero debes analizar y debo analizarme, ¿estoy verdaderamente en el rebaño correcto en Cristo? En Hechos capítulo 20, versículo 28. Tened cuidado de vosotros y de toda la ley, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. En Hechos capítulo 20, versículo 28, encontramos otra definición de que Cristo ha muerto particularmente por un grupo.
Y ese grupo, hermanos, es ni más ni menos que la iglesia. Quiero preguntar esto. ¿Todos somos iglesia? ¿El mundo entero es la iglesia de Cristo? ¿Todo el mundo entonces es parte de la iglesia? ¿Qué se requiere para ser parte de la iglesia de Cristo? ¿Qué se requiere? ¿Creer? ¿Qué más? ¿Arrepentirse? ¿Qué más? ¿Ser santificados? ¿Qué más? ¿Ser escogido por Cristo? ¿Qué más? Ser insertado por Dios. Cuando nosotros decimos que somos iglesia, hermano, no estamos diciendo que nosotros, porque quisimos, porque deseamos, porque somos más inteligentes que los demás, decidimos y queremos ser parte de un grupo selecto. No, hermano. Cuando decimos que somos la iglesia de Cristo es porque Cristo nos ha escogido para hacernos parte de su pueblo. ¿Acaso somos solamente nosotros la iglesia de Cristo? No, hermano. En esta mañana, tal vez en todo el mundo, toda la iglesia de Cristo está cantando y adorando a su Salvador. O tal vez algunos un poco más tarde, o tal vez algunos ya han pasado su tiempo de adoración, pero la iglesia de Cristo se reúne, miren esta imagen, universalmente, en todo el mundo, los escogidos, sus ovejas, el rebaño, la iglesia reunida para adorar a Dios. Mi pregunta es, ¿sos parte de la iglesia de Cristo? ¿Estás siendo parte de la iglesia de Cristo? Me quedan por lo menos unos 6 puntos que vamos a verlo el domingo que viene. Dijimos entonces que la expiación es limitada porque la elección es aplicada divinamente, o sea, Dios aplica la elección con su pueblo. Dijimos que la expiación es limitada porque la redención es particular para su pueblo, para sus ovejas y para su iglesia. Y la semana que viene vamos a ver implicaciones teológicas de la expiación limitada en la soberanía de Dios, la seguridad de la salvación, el amor de Dios y algunas aplicaciones prácticas. ¿Cómo debe esto influenciar en nuestra adoración? ¿Acaso porque Cristo me ha elegido y ha muerto eficazmente por mí debo adorarle menos? No, debo adorarle más. ¿Cómo esto influye en mi predicación? Hermano, esto no significa, bueno, Cristo ya murió por los que Él eligió, entonces yo ya no hago nada, no predico. Hermano, porque Cristo tiene un pueblo ahí afuera, estás obligado a predicar el Evangelio. Que Cristo sepa quiénes son su pueblo, sus ovejas, su iglesia, no significa que vos o yo lo sepamos. Debes predicar, debemos predicar. El evangelismo, el predicar el Evangelio debe ser impulsado por la doctrina de la expiación limitada y de la elección. Y antes vamos a ver la intercesión efectiva de Cristo. Juan capítulo 17, versículo 9, nos habla acerca de la intercesión de Cristo sacerdotal. Cristo como sacerdote intercediendo por su pueblo. Hermano, Cristo ha muerto por vos y por mí. Gloria a Dios por eso. No fue algo dejado al azar. Dios no dejó tu salvación y mi salvación
al azar. No se trata de vos y de mí, se trata de lo que Él ha logrado por nosotros. La muerte de Cristo fue el acto más importante en toda la historia de la humanidad. Que Cristo muera en la cruz del Calvario ha sido el acto más trascendental de toda la historia de la humanidad. No fue el descubrimiento de América, no fueron los imperios, no fueron los hombres, fue el sacrificio, la expiación particular del Salvador. Cristo ha muerto por vos. Hermano, ¿cuánto valor debe tomar la obra de Cristo en nuestra vida? ¿Cuánto valor debe tomar la obra de Dios en nuestra vida? ¿Oramos? ¿Sí?